Vamos a analizar un poquito este dibujo de los Simpsons. Lo he cogido de un libro que es maravilloso, que me encanta, que es el cuaderno de dibujo de los Simpsons, donde analiza absolutamente a todos los personajes. Es muy curioso. Lo que os quiero señalar de este gran dibujante que habla que él hacía siempre círculos. Y efectivamente, para que luego comprendamos a los personajes, lo que plantea siempre es el personaje desde su ojo. Vámonos, por ejemplo, a Bars, ¿veis? O sea, la estructura de la cabeza y el ojo como elemento de proporción, ¿veis? Elemento de proporción en el que establece el resto de la figura, la cara y todo. Bueno, le pasa a Bars, le pasa a Lisa, Lisa toda a base de circunferencia y la colocación del ojo en el círculo de la cabeza, un círculo de la cabeza y el ojo. Esto un poco lo muestro para enseñaros luego a los personajes. En cuanto a los escenarios, pues en el libro analiza todos los decorados y accesorios pues con unas perspectivas muy sencillas. Luego son unos dibujos sencillos, simples. Luego no están así, pero bueno, lo presenta, ¿no? Entonces, todos los escenarios de la casa. Entonces nos vamos ya al del salón, que aquí nos encontramos en una cónica frontal perfecta. Cónica frontal en la que esta es la línea del horizonte, porque confluyen estas líneas de los laterales en ese punto de fuga. O sea, el espectador lo está mirando de frente al sofá. Se ve perfectamente que el espectador está aquí, a esa altura, mirando toda esta profundidad. Entonces, bueno, el libro es maravilloso, analiza un montón de situaciones, ¿no? Nos vamos a una perspectiva en la que no es totalmente frontal, la del sofá este. Mira, en este lo analiza pues muy bonito porque tiene superpuesto una serie de hojas para que se vaya viendo muy bien el dibujo. Y la primera es esta. Entonces, yo ya he situado, para hacer el vídeo un poco más corto, la línea del horizonte y el punto de fuga a partir de estas rayas que veis aquí. Mira, el sofá se va así, ¿lo veis? Entonces no está totalmente de frente. Y esta línea no es paralela totalmente. O sea, se va yendo como muy lejos. Es que el punto de fuga de este lado, el de la derecha, está lejísimo. O sea, está fuera de los confines del dibujo. ¿Y eso por qué? Pues para relajar un poco esta situación, que no aparezca la deformación de la cónica hacia el punto de fuga. Sin embargo, esta otra se ve claramente, ¿no veis? Que la línea del sofá y la línea de la mesita pues se encuentran en un punto que está aquí. Entonces yo lo he situado ese punto, no sé si lo veis, que lo he puesto muy suave, y la línea del horizonte lo he situado. O sea, es que, ¿por qué sé dónde está la línea del horizonte? Porque confluyen esos puntos. Y ese es uno, línea del horizonte y un punto de fuga. ¿Dónde está el otro? Lejísimo. ¿Cómo tenemos que dibujar eso? Un poco inventándomelo, que las líneas confluyan, vayan yéndose a un punto muy lejano. Entonces, yo he señalado el sofá, yo he señalado la arista del sofá y la inclinación que tiene. Y esta otra, pues a ojo verdaderamente, porque es que se va de los confines del dibujo. Entonces lo que tengo que hacer es fijarme un poco, si esto fueran unas coordenadas, hacia dónde se ha ido, pues, o qué inclinación ha llevado. Esa línea no está nada de inclinada, pero tampoco está recta, es decir, no es una cónica frontal. Entonces, el primer elemento que voy a situar va a ser el sofá. Mido más o menos a ojo también cuánto, puedo hacerlo a ojo, tengo la regla a mano. Esta es la arista del sofá y me lo llevo al punto de fuga. Todo esto es muy suave, así hago así con el lápiz simplemente para verlo, ¿no? Y corto
más o menos, donde estas rectas sí que tienen que ser paralelas, paralelísimas, y esta perpendicular al punto de fuga, a la línea del horizonte, perdón. Entonces ya sitúo, si se nos van las paralelas, si cogéis un cartabón, mejor para que no se nos vaya la perpendicular, así. Yo lo que pasa es que como estoy aquí con tan poco espacio, pero lo suyo es coger el cartabón, más que la regla. Y así tengo siempre la perpendicularidad. Entonces, corto donde yo considere, si estoy haciendo la ojo, y entonces el sofá lo voy construyendo. ¿Esta línea hacia dónde se va? Pues francamente hacia un punto de fuga que desconozco de lo lejos que está, pero sí que lo tengo que inclinar un poco. Va un poco a ojo. Y esto ya paralelo. ¿Cómo lo puedo poner paralelo? Pues si tengo aquí el filo del papel, la referencia del filo del papel. Esto parece muy complejo, pero realmente es lanzar rayas, por eso perspectiva lineal, lanzar rayas para uno y para otro. Como tengo ya esto del sofá, os recomiendo la gomilla cerca, para que esas líneas no nos confundan. Pues esta sí que la llevo hacia ese punto de fuga, ¿no veis? Y este quedaría hacia ese punto lejano, con una inclinacióncilla. Este va a ser un poquillo lo más complicado. Ese es ya donde Maggie tiene apoyado su brazo, ¿de acuerdo? Y así va la cosa. Entonces, la mesita está aquí. Ahora, veis, esta estructura realmente hay que hacerla porque digamos que es el esqueleto de la situación, ¿no? El esqueleto de esto. Vamos a ver, los personajes, ¿cómo los vamos situando? O sea, tengo que situarles bien el sofá, los límites del sofá. Y los pies, por ejemplo, tienen que ir también como en perspectiva. Los pies de Maggie tendrían que estar como más grandes que este porque se van como confluyendo. Esta línea casi parece paralela, pero no lo es. Entonces, vamos a ver cómo vamos construyendo esto despacio y cómo vamos situando esas bolas, son circunferencias que plantea la cabeza, y este va a ser el ojo, este va a ser el ojo de los personajes, los tienen colocados, y los cuerpos a base de bolas también. Vale, pues os dejo que vayáis mirando lo que he puesto y situando en el papel este sofá, más o menos. Que tenéis ocasión de en la pantalla más o menos las líneas básicas y la vais calcando, sin ningún problema, porque la perspectiva es complicada de ir haciéndola, pero lo único que queremos nosotros es entenderla, para que luego un poco a mano pues nosotros sepamos más o menos situar, saber que estamos ante una perspectiva oblicua y de alguna manera situar los elementos, o sea, que no tenga demasiados errores. Este punto de fuga sitúa un poco esto. Este punto de fuga sí que está clarísimo. Esto es un elemento que sobresale, las verticales son verticales, y cuando no lo tengo muy claro hacia dónde va, pues yo un poquillo pues me apoyo con la... regla, pero también lo tengo que hacer con la mano. Vale. Y se va construyendo poco a poco la situación. Esta fue un poco más libre, verticales, absolutamente verticales, y cuando tengo algo que llevarme a la profundidad, me voy a mi punto de fuga claro, que es este de aquí. Ese trocillo de la pata tendría que estar así. Ah, bueno, hay una cosa que lo tapa, que sería
una cosa lateral que tiene y no se ve esto, sino que es un cajón que se ve hasta aquí porque es un cajoncito, es una estantería y esa línea, aunque parezca muy chiquitina, se va al punto de fuga. Sería el fondo de la estantería. Coincidiría con esto. Y esta es la que es un poco rara, ¿veis? Ese sería donde los libros se están apoyando, que lo que hace es simplemente pues poner ahí una serie de libros que están inclinados. Esta inclinación sí que son libros que están inclinados. Cuando están inclinados no se someten a la perspectiva. Vale, voy generando esa mesita de noche que hay ahí. Los objetos que hay encima, uno puede estar recto, por ejemplo el teléfono está inclinado. Con una perspectiva, cuando el objeto es muy chiquitillo, puedo hacer como una especie de isométrica. No tengo por qué llevarlo a todos los puntos de fuga porque el objeto es muy pequeño. Ya os digo que la perspectiva se ve mucho más cuanto hay espacio, la perspectiva cónica me refiero, ¿no? Ha reducido ese objeto del teléfono, entonces así voy marcando un poco. Esto parece un poco de rollo, pero es que los tenemos que situar los personajes, porque si no, ayudáis un poquito con la regla para este punto de fuga lejanísimo. Y ahora ya empezamos a construir en el sofá a los personajes. Bueno, ya tenemos aquí el sofá y empezamos a construir a los personajes con esos círculos. Está sentado, o sea, es importante una línea. Estoy colocando esto. Importante la línea que están ellos sentados y donde las rodillas caen. Este es un plano y este otro. Este es un plano que va horizontal y este es un plano que va vertical. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy situando los personajes. Pero estos personajes a base de círculos nada más. Luego llegará el momento de que lo tengamos que limpiar, que será este. Este lo he hecho en azules, este lo he hecho para hacer luego después lápices de colores. Esto un poco para que se vean. Aquí ya va apareciendo las caras, van apareciendo muchísimos más detalles. Y este ya limpia completamente porque esto es un dibujo de línea pura, es que se llama, de contorno totalmente, y el colorido se pone después. Tiene un poco de referencia de sombreado, pero realmente los Simpsons es como los Simpsons son de tintas planas completamente amarillo entero, azul entero, pero para que tenga un efecto de que le está dando la luz, fijaros qué truco hacen, ¿no? Hace como una pequeña sombra, se ve muy bien en el pantalón, que está más iluminado todo, para que aparente que están reflejándose, que la luz le está dando del televisor. Es muy buen dibujante, realmente. Bueno, pues voy dejando dibujar.